Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de abril del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, a veces hablamos y decimos, cuando dos personas no se entienden, es un diálogo de sordos. Sí, están hablando de cosas diferentes. El Señor está hablando de la verdad. Él mismo es la verdad. Él vive la verdad. Él nos enseña la verdad, nos revela la verdad. Y sus palabras son frutos de esa verdad que, por ejemplo, en el caso de estos que cuestionaban a Jesús y trataban a Jesús de hereje, de blasfemo, son palabras que ellos no entendían porque no las vivían. El que guarda mi palabra, les dice Jesús, no morirá jamás, vivirá para siempre. Guardamos la palabra. Guardar la palabra es un acto de fe. Abraham y los profetas tuvieron fe, y desde la fe, tanto uno como los otros, tanto el padre de la carne según la fe, el patriarca Abraham, como los profetas que vieron y profetizaron acerca de la venida del Hijo de Dios como Hijo del Hombre, hablaban conforme a la verdad que tenían por la revelación de Dios a través del Espíritu que recibían. Hablaban llevados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, estos que disputan contra Jesús, hablan según una lógica muy humana y muy alejada de la verdad de Dios. Tan alejada como se alejó Adán cuando cometió la falta y entonces incurrió en pecado y consecuentemente en muerte. Entonces son palabras que tienen una lógica muy humana, pero una lógica alejada de la verdad revelada. El Señor viene a revelar esta palabra. El Señor viene a hacerlo. Dios dijo y Dios hizo. La palabra de Dios nos dice, la palabra es del Padre. El que hace, obra la palabra es el Hijo, nuestro Señor, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que era en el principio, la palabra de Dios, que era Dios, vino a nosotros y como hombre nos muestra, encarnando esa palabra, lo que Dios quiere en nosotros, donde Dios se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Dios, con el Dios de la vida, de la plenitud de la vida, con el Dios del amor, la plenitud del amor. ¿Cuál es el mandamiento? Siempre vamos a caer en esto. Y el mandamiento es amar. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el amor mismo. Dios es la fuente del amor. Y es el amor en nosotros. Y si vivimos de acuerdo a ese amor, entonces no moriremos, porque el amor es la vida.
Y el amor nunca deja de ser, el amor permanece para siempre. Y el que vive según el amor permanece también para siempre. Por eso el Señor dice, no morirá jamás. Claro, ellos aplican otra vez la lógica conforme al entendimiento humano, un entendimiento limitado, uno diría meramente racional, y esto no es poco. Sí, la inteligencia que Dios ha instalado en nosotros nos permite discernir, llevados, iluminados por su Espíritu, el sentido de esta palabra, que es la verdad, y que es la única realidad, porque lo que dicen estos que cuestionan a Jesús no es realidad. Ellos dicen, Abraham y los profetas murieron, y tú dices que el que guarda tu palabra no morirá jamás. ¿Quién te haces? ¿O acaso te crees que sos mejor vos o mayor que Abraham y los profetas? Y claro que es mayor, infinitamente mayor, pero no lo entienden, no reciben la verdad, no abren su corazón a la verdad, no se abren a la palabra de Jesús, mucho menos pueden obrarla, porque no la entienden y no quieren entenderla. Abraham se glorió al ver mi día, porque entendió, porque tuvo fe, porque Dios lo justificó por la fe, y por la fe le hizo la promesa, no por el mérito racional o el mérito humano meramente que tenía Abraham. Y entonces vio el día, sí, porque creyó a la palabra de Dios, y se gozó en ese día, claro, porque Abraham mismo entendió, comprendió cuál era el fin, y el fin de la vida es vivir para siempre, es no morir. La muerte es la supresión de la vida, pero en Dios no hay muerte, y en aquellos que son de Dios, hijos de Dios, no hay muerte tampoco. Abraham. Fíjense, recordemos un pasaje donde Jesús le dice a los fariseos, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto lo leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Vivieron la fe y claro, son padres de la fe, son patriarcas. Vieron el día del Mesías, vieron la salvación de Dios. Y entonces en ellos no había tristeza y no hubo muerte. Dios es Dios de vivos. Y no hay muerte en nosotros si vivimos en conformidad con las palabras del Señor. Son palabras de la verdad, son palabras para la vida, son las palabras que eran en el principio, antes de la caída adámica, antes de la caída del hombre en el pecado y en la muerte. Esa verdad, esa palabra se hizo carne en el tiempo, y en el tiempo sigue siendo la misma palabra para la vida y la vida finalmente. Cuando partamos de este mundo, seguiremos viviendo en ese amor y en esa vida que el Señor ha instalado en nosotros. Será la consumación finalmente, en la perfección final de esta vida que ya comenzamos aquí ahora a vivir por la fe. Esa fe que tenemos en aquel que viene a nosotros para buscarnos a las moradas celestiales eternas, al lugar de Dios, a la presencia, que no será como la imaginamos seguramente, humanamente o lógicamente hablando, pero sí será si la entendemos desde la revelación que recibimos y verdaderamente transitamos ese camino al cual nos invita el Señor, ese camino espiritual, ese camino interior, ese camino por el cual vamos recibiendo esa palabra y esa revelación, y finalmente la alegría consecuente de saber que en eso no hay muerte, que en esa palabra está la vida. Porque la palabra era la vida de todo hombre que viene a este mundo, es la luz que nos ilumina. Y todo lo que leemos siempre en el Evangelio. Uno diría, bueno, no entendían los judíos. No, no entendían. Estaban hablando desde un punto de vista, hasta si queremos, meramente cultural o intelectual. Leían la ley de Moisés, la ley de Dios según Moisés, como la entregó Moisés al pueblo elegido por Dios, por el mérito de los patriarcas. Y estaban hablando o entendían todo carnalmente, limitadamente, con una lógica que está limitada a una razón que no alcanza las alturas superiores, el nivel de la vida, porque se detiene
en eso que le dejó como herencia a Adán, en una vida terrenal, temporal, en una vida que es para muerte, que no es vida tampoco, es principio de la consumación de una muerte. Nosotros estamos también por la fe en el principio de una existencia, de una vida cuya consumación es la eternidad. A eso vamos, eso vieron los profetas. Usted me dirá, ¿no lo vivieron? Sí, lo vieron. Proféticamente, claro, todavía no había llegado el momento. Cuando venga el Mesías será así, más que manifestación, la presencia misma de la palabra que era en el principio, en nuestra naturaleza, hacia la cual y para la cual viene en esa naturaleza precisamente a recuperarnos para la vida plena, para la vida eterna perdida en Adán y recuperada por este Jesús que les habla según la verdad, al cual no entienden y al cual buscan para matarlo. Antes que Abraham fuera, yo soy, les dice Jesús. Antes, sí. La fe de Abraham era la fe en Dios. La fe de Abraham en el tiempo era en aquel que habría de venir al tiempo, pero que era en el principio, que era Dios en el principio, y viene precisamente a cumplir todo aquello que promete. Nos va a llevar de esta realidad que es para muerte a una realidad que es para vida, a una ciudad nueva, a la ciudad de Dios, a la plenitud de la vida. Claro, buscaron piedras para matarlo, sí, sabemos cómo es la conclusión siempre. Los que se unen porque no creen, bueno, se unen para la muerte, para matar. Pero siempre prevalece la vida y permanece la vida, y nosotros en ella, si verdaderamente vivimos en el amor, esta palabra para la vida en el amor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, si uno se pone a reflexionar en lo que hace uno en esta vida, se da cuenta que la fidelidad para nosotros los seres humanos es muy difícil de mantener. Cuando no nos gusta una cosa, la cambiamos por otra, o por otra, o ya vimos esto, no nos gustó, lo cambiamos. Y la palabra de Dios, a la palabra de Dios uno tiene que ser fiel siempre. Ojalá hoy nos demos cuenta de que la fidelidad a la palabra de Dios es la única manera de vivir realmente y llegar a la plenitud cuando partamos de este mundo. Verdaderamente, Patricia, estaba recordando mientras vos hacías este comentario palabras de Jesús a Marta de Betania, cuando va Jesús a ver en el sepulcro a Lázaro para levantarlo de entre los muertos. Le decía a Marta que tampoco entendía desde ya, pero creía en la resurrección de los muertos. Uno diría, a su manera, sí. Por eso Jesús le aclara. El que cree en mí, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, no morirá jamás. Ahí tenemos el resumen. Si vive, si guarda la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Y si muere, no morirá. No. Y si guarda esta palabra, si vive en la fe, ¿no es cierto? Aquí en el tiempo, por la fe en el Señor, en la palabra, no morirá jamás. Pasaremos de este mundo al Padre. Una vez que partimos de este mundo, pasamos a las manos de Dios. Ese sería el fin del mundo, tan conversado tantas veces, tan anunciado por muchos, temerarios anunciadores de cosas que probablemente no entiendan del todo. Pero la vida, si está en nosotros, por la fe y el guardar esta palabra para la vida permanece para siempre. Y si vive, no morirá jamás. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas. Gracias por esta tu palabra. Gracias por este tu amor.
Gracias por tantas cosas que nos das, Señor. Señor, pedimos tu espíritu de amor, de vida, de resurrección, de plenitud. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.